Vamos a cambiar radicalmente de modelo. Así veremos cómo los principios de composición, encuadre y encaje son aplicables a cualquier obra. Hemos escogido este paisaje sencillo. En este caso, existe una diferencia. A la hora de abordar el ejercicio, no podemos alterar el orden de los elementos de un paisaje, por lo que tenemos que considerar las posibilidades que nos proporciona el encuadre y la elección del formato del cuadro, más cuadrado o más rectangular. Vemos como este encuadre no es el adecuado. Podemos ir variando y también colocar el marquito apaisado, por ejemplo. Este encuadre está mejor. Esta composición nos da una sensación de equilibrio. Muy bien, escogemos pues un encuadre rectangular apaisado. Dentro de este encuadre marcamos la mitad vertical que servirá como punto de referencia para establecer la línea del horizonte. Aquí, exacto, situándolo por encima de la línea. Vamos a trazar una curva que parte de la línea del horizonte. Así. Sobre esta misma curva, que dibuja el río, distribuimos el resto de los elementos con trazos directos y gestuales. Muy bien, en esta parte de aquí. Como veis, el trazo va insinuando ya la forma aproximada de los árboles. Perfecto. Como veis, los trazos son rápidos y decididos. Acostumbrémonos a que la mano adquiera agilidad con el lápiz. Para definir el río, trazamos una línea más limpia que el resto. También dibujamos claramente los elementos en primer término. En cambio, para las hierbas y los árboles no es necesario que el trazo sea tan preciso, especialmente si aparecen lejanos. Tengamos siempre presente el encuadre que hemos escogido. Con este sencillo paisaje hemos visto cómo los conceptos de composición, encuadre y encaje se aplican a cualquier tipo de obra. Lo importante es saber captar la armonía entre los elementos. En general, una buena composición sigue una estructura geométrica más o menos simple, algo que podemos comprobar con las grandes obras maestras de la pintura. Con un papel vegetal, podemos buscar la composición básica que encierran las formas principales, como en este caso con el óleo de Tiziano, o en este caso con Guido Reni. Con un poco de observación y práctica descubriremos que las formas más complejas tienen su origen en elementos de gran simplicidad. Vamos a disponer de esta botella y unas frutas. Este bodegón es un modelo idóneo para realizar una buena composición. ¿Preparados? Vamos a realizar el encuadre. Si queréis, podéis utilizar los marquitos, pero yo os recomiendo empezar a enmarcar de manera más intuitiva, por ejemplo, utilizando las manos. Con las manos también podemos conseguir la forma de L que nos interesa. Se trata de ir moviendo el encuadre entre las manos hasta que demos con la composición más adecuada. Vamos a desplazar un poco el conjunto hacia la izquierda
haciendo coincidir la vertical de la botella con el eje vertical del papel. ¿Lo dibujamos? Muy bien. El vértice sería el tapón de la botella. El bodegón no es simétrico. Eso nos permite plantear una composición un poco más dinámica. La base de la botella queda por encima de la línea que marca la base de las frutas. Iniciamos el encaje de las manzanas con formas circulares. Eso es, en esta parte de la botella. También encajamos la pera. Ya veis que el extremo de su curva lo hago coincidir con el lateral del triángulo. ¿Veis? Esta nueva línea indica ya el inicio de la curva de la botella. Necesitaremos dibujar un semicírculo. Vamos a dibujar ahora el cuello de la botella, con dos líneas no del todo paralelas. Eso es. Exacto. Bueno, ya tenemos el encaje. Ahora tenemos que ir suavizando las formas. Por ejemplo, el óvalo que marca el nivel del vino. El trazo cambia a más preciso. Estamos creando una base más clara. Podemos borrar las líneas accesorias del encaje. Vamos a acentuar las líneas. Queremos definir y concretar los contornos de manera definitiva. Sin miedo, eso es. Una vez hemos conseguido las formas definitivas del bodegón, podemos decir que el encaje ha terminado. Podemos empezar con el trazado de los grises. Utilizaremos la barra de grafito plana. No nos hace falta presionar mucho. Trazamos zonas oscuras en cada una de las partes del bodegón. No nos olvidemos de los oscuros del fondo. Sobre los grises que tenemos, acentuamos los oscuros más fuertes. Aquí, por ejemplo. ¿Veis? He aprovechado la sombra de esta manzana para ajustar la manzana en primer término. Así se equilibra la composición del conjunto con un nuevo oscuro. Los dedos nos sirven para difuminar los trazos más evidentes. Estos, como veis.